Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Tuya, Señor, es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Cuántos podemos darle una ofrenda de palmas al Señor esta mañana? Aleluya. Bienvenido y bienvenida, hermano, hermana, amigo, amiga que en esta mañana nos acompañan a Iglesia de Dios Nueva Familia. Es una bendición poder saludarles en esta mañana. Y quisiéramos darle la bienvenida de una manera especial, con un aplauso. Si tenemos a alguien y pueda levantar su mano, queremos darle la bienvenida. De este lado habrá alguien que nos visite hoy, que pueda levantar su mano, queremos darle la bienvenida. Un aplauso. Bienvenida. Que Dios te bendiga. Es una bendición tenerte con nosotros. Esperamos que no sea la primera ni la última que nos acompañes. Esperamos que te sientas bien acá. De este lado, en el lado del centro, tendremos a alguien que nos visite por primera o por segunda vez, que pueda levantar su mano. ¿No hay? Y a mi lado derecho habrá alguien que nos visite por primera o segunda vez. Queremos bienvenido. A todos los que nos ven a través de la televisión de Canal Nueva Familia y también a través de Facebook Live, les damos una bienvenida. A ver, con un fuerte aplauso, hermanos. Esta semana estuvimos, hermanos, en estos últimos 2 días estuvimos evangelizando. Tuvimos la campaña que estuvimos promoviendo, que se llamaba Good Day, o que se llamó Good Day, y damos gracias a Dios porque pudimos atender a muchas personas. El día viernes, tengo acá el dato para no darlo mal, tuvimos a 17 personas entre reconciliados y personas que aceptaron al Señor Jesús en su corazón. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El día viernes aceptaron 10 personas y 7 personas reconciliaron, renovaron sus votos con el Señor. Y el día de ayer, el día sábado, que estuvimos en la actividad del car wash, gracias a Dios, hubieron 6 personas que aceptaron y 11 personas que reconciliaron. Un total de 34 personas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Y a eso, bueno, le sumamos a todas las personas a las que pudimos hablar desde el Señor, ¿verdad? Y es una bendición, hermanos, y agradezco a los hermanos que estuvieron acá los 2 días, o estuvieron un día, o unas horas, y a usted que estuvo en su casa, pero estuvo orando para que el Señor respaldara esta actividad. Gracias a Dios, hermanos, que se ha podido hacer, porque esa es la misión de la iglesia, hermanos. Y de hacer discípulos, predicar la palabra del Señor. Así que damos gloria al Señor por estas personas que hicieron y tomaron esa decisión. Ahora vamos a entrar a la palabra del Señor sin antes despedir a los niños. Les vamos a dar un fuerte aplauso para que ellos puedan pasar a sus aulas. Yo a usted quiero pedirle que pueda tomar su Biblia en esta mañana y podamos leer un versículo de la palabra del Señor que está en Salmos capítulo 51, en su versículo número 10. Y quiero pedirle que esté de pie porque después usted va a permanecer sentado, por favor. Salmos capítulo 51, verso 10, y cuando usted lo tenga, puedes poner de pie y puede dar un amén. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Leámoslo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hagamos una oración. Señor y Padre que estás en el cielo en esta mañana, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea medicina, Señor, a nuestro corazón. Permite, Señor Jesús, que esta mañana tu palabra nos conforte, pero también nos confronte, Señor Jesús, a vivir una vida, Señor, como tú deseas que la vivamos. En el nombre de Jesús nos quedamos en esta mañana, Señor. Esperamos que uses nuestra vida, Señor Jesús, como instrumento para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias por estar de pie. En esta mañana yo quiero hablar, hermanos, acerca de un genuino arrepentimiento. Dígale al que está a la par, vamos a hablar de genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las dos condiciones necesarias para la salvación. La otra es el creer, la fe. Mientras que la fe tiene que ver con una relación de uno con Dios, el arrepentimiento tiene que ver con la actitud de uno hacia el pecado. Es decir, que la fe y el arrepentimiento van caminando juntos, van de la mano. Jesús proclamó en su ministerio, en el tiempo en el que él, en esos 3 años que él pudo ejercer su ministerio sobre varias personas, proclamó mucho el arrepentirse y creer en el evangelio. Arrepentirnos de lo malo, arrepentirnos de las cosas que hemos hecho y creer en el evangelio, creer en las buenas nuevas de salvación. Cuando una persona se vuelve a Dios, o sea, cuando una persona se arrepiente, eso es fe. Cuando se vuelve del pecado es arrepentimiento. Y estas dos acciones, como se los mencioné, siempre van de la mano, no pueden separarse. En nuestra doctrina de la iglesia tenemos uno de los artículos menciona que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y necesario para el perdón de los pecados. Definitivamente, en toda la Biblia, hermanos, tenemos muchos ejemplos sobre el arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, que se dieran frutos dignos de arrepentimiento. Jesús, después de ser tentado en esos días que él estuvo en intimidad con Dios, orando, él predicó y él habló en su ministerio diciendo que había que tener arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles hablaron sobre arrepentimiento. Después del Pentecostés, Pedro predica y dice: arrepentíos, hijos de los hombres. Pablo menciona que el arrepentimiento es un mandato de Dios y que debemos de hacerlo para estar preparados para el día que tengamos que entregar cuentas. Eso quiere decir, hermanos, y esta es la manera de resumir varios ejemplos que tenemos en la palabra del Señor sobre arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Porque si yo digo que voy a cambiar, yo me arrepiento y lo digo, abro mi boca, yo me arrepiento, voy a cambiar. Hasta ahí vamos bien. Pero si yo no logro cambiar o yo no cambio, entonces realmente no hubo un arrepentimiento. ¿Están conmigo?
debemos entender que el arrepentimiento no es una opción para el perdón de pecados, es algo imperativo, es una orden. Debo de arrepentirme para cambiar y para recibir el perdón de Dios. Y hablando de un genuino arrepentimiento, yo quiero que podamos de una forma recordar la historia de David. Y quiero que vaya conmigo y tenga su Biblia abierta en 2 de Samuel capítulo 11. ¿Qué tanto estamos conscientes, hermanos, de la limpieza de nuestros corazones, de nuestras mentes? Todos los días usted y yo nos exponemos a cosas que vemos, a cosas que oímos, a cosas que hacemos, que contaminan nuestra vida. Llegamos en algún momento a evaluarnos y a decir, ¿será que realmente tengo limpio mi corazón? ¿Estoy limpio de pecado? ¿Estoy limpio de maldad? El autor del Salmo 51 tuvo un periodo oscuro de su vida, y muy oscuro. David, el rey David, se infectó gravemente de pecado, se revolcó en el pecado, y él continuó su vida como si nada hubiese pasado. Y quizás muchos de nosotros en algún momento nos hemos encontrado así, o quizás nos encontremos de esa forma. ¿Cómo? Bueno, que hemos cometido, que hemos hecho una serie de cosas que son desagradables delante de Dios y vivimos como si no hubiese pasado nada. El versículo número 2 de 2 de Samuel dice, capítulo 11, verso 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Acá ocurre el primer pecado. David toma a una mujer que no le pertenecía, que ya estaba casada, que ya tenía un esposo. La ve, por sus ojos entra el pecado, y por la autoridad y el poder que tenía va y envía por ella y la trae a su casa, a su palacio. Pero luego de cometer este pecado, él trata de encubrir este pecado con otros pecados. Trajo al esposo de Betsabé desde la batalla que estaba, él lo manda a traer, y lo que quiere él es que él llegue a la casa de su esposa y duerma con su esposa para hacer creer que ese hijo que esperaría fuera de él. ¿Y qué pasa con Urías? Como era un soldado tan noble, él no duerme esa noche en su casa, sino se queda en la puerta. Porque dice: ¿cómo es posible? Yo voy a ir a dormir a la casa y mis demás compañeros soldados están al frente de la batalla. ¿Y qué pasa? No. Y David se truena los dedos. ¿Qué hago? Arreglen eso, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Y con otro pecado, David es el autor intelectual de la muerte de Urías. ¿Saben por qué? Lo envía al frente del batallón. Dice, mándenlo a la guerra al frente, donde las posibilidades de vida son las más bajas. ¿Y qué pasa? Urías muere. El verso 27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Si nosotros vemos la historia de David, David era conforme al corazón de Jehová. Como alguien que era conforme al corazón de Jehová se había caído tan bajo y se había revolcado en el pecado, y había tratado de encubrir su pecado con otro pecado. Después de todo esto que pasa con David, el Señor lo amonesta y envía un profeta para que se diera cuenta de lo que había pasado, de lo que estaba haciendo, de lo mal que estaba. En el siguiente capítulo, en capítulo 12, menciona al profeta Natán, que va y le dice: la gravedad y la bajeza con la que él había tenido. Y David se da cuenta y dice: he pecado contra el Señor. Y quise mencionarles esta historia rápidamente, ¿sabe? Porque para llegar a entender el Salmo 51 y lo que hoy quiero compartirle a cada uno de ustedes, es importante saber lo que le había pasado a David. Y el Salmo 51, hermano, es una respuesta muy amplia de David, describiéndonos lo que sintió, lo que pensó, mientras él se rendía ante la misericordia de Dios por los horrores de su pecado. Y ¿sabe qué podemos ver aquí también? Es que cuando alguien se arrepiente, el corazón de alguien que se arrepiente y lo hace genuinamente, recibe el perdón de Dios. Y es que muchos pensamos: es que yo he cometido muchos pecados, es que yo he fallado mucho, yo no merezco perdón. ¿Quién te dijo eso? Todos podemos, pero debe de haber un genuino arrepentimiento. Diga conmigo: genuino arrepentimiento. Quiero entonces, hermanos, en esta mañana describirte 4 respuestas de David ante su pecado, que demuestran un genuino arrepentimiento. Y la primera es que David se vuelve a Dios como la única fuente para su perdón. Y vaya conmigo al verso 1 de Salmos 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un corazón arrepentido, mis hermanos, no mira a otro lado para adjudicar su pecado, se mira a sí mismo y lo confiesa delante de Dios, volviendo a la única fuente de liberación, a la única fuente de perdón, a la única fuente de limpieza, a la única fuente de restauración, que es nuestro Señor Jesucristo. David no dijo: Señor, es que tú, ¿por qué pusiste a esa mujer ahí para que yo la viera? No, él no justificó su pecado.
Él no justificó su error. Él fue y le dice: Señor, borra, ten misericordia, ten piedad de mí. Porque estaba arrepentido. El remordimiento, hermanos, que podamos tener, el remordimiento nos hace culpables, sentirnos culpables de algo que hemos hecho, de algo que hemos estado haciendo mal. Pero el remordimiento, hermanos, no es arrepentimiento. El hombre con remordimiento busca evitar en lugar de buscar a Dios. Quien no se arrepiente se esconde. ¿Qué pasa con Adán en el huerto cuando comete pecado? El Señor le habla: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué? Porque Adán había cometido pecado, había desobedecido lo que le dijeron que no hiciese. Eso hizo, y entonces tuvo miedo y se escondió. Porque cuando pecamos y no nos queremos arrepentir, nos ocultamos. David no se ocultó. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, cuando alguien lo amonesta por lo que había hecho, busca, se vuelve a la fuente de perdón. ¿Qué escondes, hermano, hermana? ¿Qué escondes de tu vida? El Señor es misericordioso. El Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, tardo, lento para la ira, pero es grande en misericordia. Que si tú has hecho algo malo, que si hay algo, hermanos, que te estorba, que no te deja avanzar, Él es grande en misericordia para perdonarte. Pero debe de existir arrepentimiento. Debes de volverte a Dios, de volverte a la fuente de perdón. Volvernos a Dios. David se vuelve. El mismo David, cuando le estaban diciendo en una parábola lo que había cometido, dijo: el que hizo eso es digno de muerte. Él mismo no sabía que era él a quien estaban representando. ¿Con qué batallas, hermano? ¿Hay algo en lo que tú fallas una y otra vez? Una y otra vez. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, que fallamos. Pero eso no significa, hermanos, de que nosotros no nos debamos de arrepentir de lo malo que hacemos. Lo peor de todo, hermanos, es de que si nosotros hacemos algo malo, ya se empieza a hacer algo normal en nuestra vida. Y empezamos a vivir de una forma que desagrada a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado es desagradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es desagradable. Y si usted quiere agradar a Dios, debe de arrepentirse de todo lo malo que hace. Si usted quiere agradar a Dios, debe de arrepentirse. Si usted quiere agradar al Señor, debe de volverse a Él, de arrepentirse. La segunda respuesta que tiene David, que muestra un genuino arrepentimiento, es que él ora repetidamente por limpieza en varias ocasiones. Lea conmigo la parte final del verso 51. Conforme a la multitud de tus piedades, Señor, dice, borra mis rebeliones. En el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Y termina ese versículo diciendo: y límpiame
de mi pecado. Borra, lávame y límpiame. Al colocar borra, a mí se me viene a la mente, bueno, cuando usted tiene una deuda, a usted lo anotan, ¿sí o no? Porque no se les olvida, debe tanto. Y usted está anotado en la lista de los deudores. Pero cuando usted va y paga, usted dice, hágame la campaña, me borra de esa lista porque me puede volver a cobrar, me borra. Bórreme de eso que le debo. El Señor David está diciendo, borra, que ya no estén allí mis rebeliones. Dice, lávame más y más. ¿Por qué lavamos algo, hermanos? Porque está sucio. ¿Por qué se lava algo? Porque quizás quedó manchado y hay que lavarlo y hay que restregarlo. David dice, lávame más y más de mi maldad, borra mi maldad, eso sucio que hay en mi corazón, eso sucio que hay en mi vida, bórralo, lávalo con tu sangre poderosa. Y termina diciendo el versículo 2, y límpiame de mi pecado. El verso 7 menciona, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era algo, hermano, que se usaba para la limpieza de las enfermedades. Y David estaba comparando también su pecado como una enfermedad. Estaba entonces denotando estas tres palabras: el que borrara una deuda, el que le lavara que una limpieza, y el que le limpiara de una enfermedad. Y él ora repetidamente por limpieza. Y es que alguien arrepentido, hermanos, ¿por qué clama? Por misericordia. Y clama para decir, Señor, límpiame, Señor, ayúdame, Señor, quita todo lo malo de mí. Pero esto, repito, solo ocurre con aquellos que quieren arrepentirse y lo hacen de forma genuina, no de labios. Hay quien es feliz aparentando que está limpio por fuera, pero por dentro se está pudriendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay pecado, que no se ha arrepentido. Hermano, ninguno de nosotros tenemos o nos podemos ver los unos a los otros y ver qué tan pecador o pecadores somos. No, nadie. ¿Sabe por qué? Porque su vida solamente la conoce usted y, claro, el Señor Jesús. Y de Él no nos podemos esconder. Podemos aparentar estar limpios por fuera, aunque por dentro estemos sucios. David clama por una limpieza, y una limpieza total. Y esta limpieza llega después a un conocimiento profundo de su pecado y de lo sucia e inmunda que estaba su condición. David clama a Dios que haga por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Porque por más que tú puedas luchar, por más que tú creas, hermano, poder, necesitas al Señor Jesús. Porque no es por tus fuerzas. El Señor está siempre con los brazos abiertos, mis hermanos, esperándonos para aquel que quiera correr a sus brazos, pero arrepentidos.
La primera respuesta es volvernos a Dios. La segunda respuesta es orar repetidamente pidiendo una limpieza. Y la tercera respuesta de David, que demuestra un genuino arrepentimiento, es que él confiesa la seriedad de su pecado. No trata con ligereza, y él lo confiesa. Y sabe, el que encubre su pecado, dice la palabra del Señor, no prosperará. Mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? David reconoce que él es el problema. No se justifica, sino asume su responsabilidad, asume la responsabilidad de sus ofensas. En el versículo 2 él dice: lávame más y límpiame de mi pecado. En el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él asume la responsabilidad de lo que había cometido. Y es que no, Señor, lo que pasa es que tú, esto que me pasó, empezamos a echar la culpa a cualquier otra persona y no asumir la responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Reconoce la seriedad de lo que había cometido, la seriedad de su pecado. Ya que no puede sacar el pecado de su mente, dice: el pecado está delante de mí. El pecado está delante de mí. Él confiesa, reconoce que le ha fallado a Dios. Porque como lo mencioné hace unos momentos, cuando pecamos, hermanos, le fallamos a Dios. Cuando pecamos, le fallamos a Dios. Y si, hermano, le diéramos un poquito más de importancia y valor a esto que le estoy diciendo, trataríamos la forma de no hacerlo. ¿A usted le gusta que le fallen? Si usted lleva su vehículo a un lugar y le dicen: véngase en unas 2 horas, esto ya está listo, y usted cuando regresa a las 2 horas, mire que ni siquiera han desarmado la parte donde tenían que trabajar, usted se molesta porque le dijeron: bueno, venga en 2 horas, y yo ya venía solo a recoger, a ver qué era lo que le habían arreglado. Me fallaron. A nadie nos gusta que nos fallen. Cuando pecamos, fallamos a Dios. Verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Al fallarle al Señor, hermanos, desvalorizamos su sacrificio. Y sabe, en algunas ocasiones quizás hemos dicho: después le pido perdón a Dios. Incluso pensando en que van a fallar, pensando en que van a cometer y van a hacer algo, y dice: después le pido perdón al Señor, después me arreglo con Él. Al no, hermanos, valorizar el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros,
no le damos la importancia, lo tomamos como algo que, como si quien dice, bueno, ahí al ratito me pongo yo a cuentas con él. No es así, hermano. Al hacer eso, desvalorizamos el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y Dios nos guarde de hacer eso. Dios nos libre de pensar de esa forma. Si usted lo ha hecho así, en alguna ocasión, no lo vuelva a hacer. Valorice el sacrificio que Jesús hizo por usted. En el confesar de David, él se da cuenta que él no valoró lo que Dios valora. En el verso 6 le dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque fue corregido en lo íntimo, en lo secreto. Pero ¿qué hacemos nosotros en lo secreto? Ocultamos. Nos ocultamos de Dios. Porque aquel que está arrepentido se esconde. Porque aquel que no está arrepentido se esconde. Aquel que no está arrepentido se hace loco. Creemos que le jugamos la vuelta al Señor, y no es así. Del Señor no te puedes esconder. Del Señor no nos podemos esconder, porque Dios está en todo lugar y Él lo ve todo. Pero pastor, tranquilo. Sí, David adulteró, mintió, prácticamente asesinó. Y yo quizás un pecadito por ahí. No, hermano, cada pecado tiene sus consecuencias, pero no hay ningún catálogo de pecado. Este es nivel 1, nivel 2. No. Pecado es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Sabe qué pasó con ese hijo que le nace a Betsabé? El Señor envía muerte, enfermedad. ¡Hala! Pero qué malo es el Señor. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Bueno, pero ¿sabe qué? Hay que arrepentirse. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Y el pecado ofende a Dios. De último, número 4, David se vuelve a Dios, a la fuente de su perdón. Repetidamente ora por limpieza en varias ocasiones. Todo este salmo prácticamente es un salmo de arrepentimiento. Número 3, él confiesa y reconoce la seriedad de su pecado. Hay que confesar y hay que reconocer. No hay que justificar. Cuando yo me arrepiento, yo reconozco y confieso. Y número 4, David desea no solo perdón, él pide un corazón nuevo. Él pide una renovación completa. Es decir, ya no quiero ser esa persona, quiero ser otra persona. Y ese es lo que produce el arrepentimiento, un cambio. El Salmo 51:10 que leímos al inicio dice: crea. Crear. ¿Por qué se crea algo? Bueno, porque es algo nuevo. En Génesis dice: el Señor creó los cielos, porque no existía. Él lo hizo. Y el salmista le está diciendo: crea, haz de nuevo un corazón limpio. Un corazón arrepentido clama por una renovación.
No se satisface por ser o con ser liberado de su culpa o condenación, sino que desea ser otra persona. Señor, no basta solo con perdonarme, hazme de nuevo, crea algo nuevo. Señor, no solo quiero que borres mis pecados, no solo quiero que laves mi maldad, no solo quiero que limpies mi pecado, quiero un corazón nuevo. El pecado te aleja de Dios. Poco a poco te va alejando. ¿Y cómo te aleja de Dios? Bueno, el pecado te dice: ¿por qué vas a orar? Tú estás haciendo las cosas mal. Y tú dices: no es cierto, mejor ya no oro, porque estoy mal. Te vas alejando. Ya no leo la Biblia, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a alimentar mi corazón, mi espíritu. No, ya no, porque estoy haciendo las cosas mal y me voy alejando. Porque el pecado te separa de Dios. Dios recibe al pecador. Dios ama al pecador. Él aborrece el pecado, pero Él ama, Él te ama. Él nos ama a todos. Y su amor fue mucho más grande, que alcanzó, hermanos, para darnos salvación a toda la humanidad, para darnos el perdón de los pecados a todos. Porque la salvación y el perdón es para todos. Pero el arrepentimiento también es ordenado por Dios para todos, para el perdón de los pecados. Si yo quiero ser perdonado, necesito arrepentirme. Si yo quiero ser perdonado, necesito cambiar. No diga: bueno, Señor, quiero que me perdones y cámbiame, pues. No, así no funciona. Tu voluntad, tu decisión, debes de anteponerla y arrepentirte, arrepentirnos de todo lo malo. El pecado nos aleja de Dios. ¿Estamos allí? Nos aleja de Dios. No le eches la culpa al vecino, no le eches la culpa a un hermano, no le eches la culpa a una hermana. No, el pecado te aleja de Dios. Yo no sé cuántas semanas, cuántos días quizás tú tienes de no acercarte a Dios. Porque la forma en que tú puedes tener comunión con Dios no solamente es venir a la iglesia. Acá adoramos al Señor en comunidad, lo hacemos juntos, porque adoramos al Señor y nos gusta hacerlo. Pero la forma en que tú puedes tener intimidad con Dios es orando, es leyendo la palabra de Dios. De todo tu día, de tus 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Yo no sé si usted se recuerda el día que usted le entregó su vida al Señor. Pero si usted le entregó su vida, le entregó su vida al Señor, debe de existir un antes y un después. Porque si no existe un antes y un después, cuando usted le entregó su vida al Señor Jesús, no hubo arrepentimiento, no hubo un cambio. Si yo era así, pero ahora ya no soy nada de eso, usted estableció un antes y un después. Cuando usted se arrepintió, porque usted cambió la manera que vivía por una nueva vida en Cristo Jesús.
Hay quienes conservan la fecha y saben, yo me acepté al Señor tal fecha, tal día, a tal hora. Pero hermanos, lejos de tener una fecha, que en realidad ese día usted tuvo un cambio y ya no volvió a ser la persona que era antes. Usted ese día nació de nuevo. No sé cuánto tiempo tiene usted alejado de Dios, pero si estás alejado de Dios, hermano, esta mañana yo te digo, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos pedir al Señor que nos pase, hermanos, una buena lavada, que nos limpie de nuestra maldad, del pecado que cometemos. Hermano, ¿qué miramos? ¿Qué decimos? ¿Qué sale de nuestra boca cuando no estamos aquí, en otro lugar? ¿Qué hacemos, hermano? A escondidas. No creamos que Dios no lo sabe. Dios lo sabe y a Él nada le podemos ocultar. Necesitamos volvernos a Dios. El que encubre su pecado no prospera, y el que lo confiesa, el Señor dice, alcanza la misericordia de Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos, hermanos, orarle para que Él nos limpie, que nos lave con su sangre. Necesitamos confesar nuestro pecado, reconocerlo, no justificarlo, y tomar la actitud de David, que no solo se quedó satisfecho con que el Señor le limpiara, él le pide un nuevo corazón. Dame un corazón limpio, un corazón nuevo, recto, un espíritu recto dentro de mí. Es tiempo que corras a los pies de Cristo. Es tiempo que corras a sus pies, a los pies de la cruz, y le digas, Señor, yo quiero cambiar. Yo me arrepiento de lo malo que he hecho, de las cosas que hago. El Señor te da una y otra oportunidad. No la desaproveches. Él es fiel y Él es justo, pero debemos de correr a sus pies. Aquellos que necesitamos perdón, aquellos que necesitamos cambiar, debemos de correr a sus pies y decirle, Señor, yo quiero tu perdón. Yo te invito para que estés de pie en esta mañana. Y este altar está abierto, mis hermanos, para aquellos que quieran correr a decirle, Señor, lávame, límpiame, dame un nuevo corazón. Todo el pecado te aleja de Dios. Fornicación, adulterio, pornografía, homosexualismo, palabras deshonestas. Todo el pecado que existe nos aleja y nos separa de Dios. Pero su amor en esta mañana, su gracia y su misericordia no tiene límites. Y Él te dice, yo estoy acá para perdonarte, yo estoy acá para abrazarte, yo estoy acá para decirte, hijo mío, no importa las veces que me has fallado. Si tú estás arrepentido, yo te perdono. Si tú estás arrepentido, yo puedo colocar un corazón nuevo, un corazón limpio dentro de ti y un espíritu recto. Solamente debes de correr a sus brazos. A los brazos de nuestro Padre. Bendito es tu nombre, Señor Jesús.
alguien quiere entregarle su corazón al Señor, o si alguien quiere volverse a Dios, decir: yo he estado caminando mal, Señor, pero yo quiero mostrarme tus pies. A David no le importó lo que pasó a su alrededor, porque él estaba arrepentido. Si a ti te importa lo que piensen los demás, el Señor te dice esta mañana: no, deja eso. Eres tú y Dios. Es tu vida, es tu salvación. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Es que mi padre es cristiano, no. La salvación es personal. Y Él te dice esta mañana: mis brazos están abiertos para perdonarte, para abrazarte. Bendito es tu nombre, Señor, aleluya. Aleluya. Alabemos al Señor esta mañana. Díselo, ven y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, díselo a Él, Jesús, precioso Jesús. Precioso y
Aleluya. bello y tan hermoso, Jesús, Gracias, Señor, porque tú has dado salvación en este lugar. precioso Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Repítelo. Señor Jesús. En esta mañana Esta mañana quiero pedirte perdón. quiero pedirte perdón, Señor. Borra todos mis pecados. Borra mis pecados, Padre. Límpiame más y más de mi maldad. Límpiame cada día más de mi maldad, Señor. Y lávame. Lávame, Dios. Pon un corazón nuevo Con un corazón nuevo, y un espíritu recto un espíritu recto delante de ti. delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.